ponemos más serios aún. Ahí va, que son, digamos, como la filarmónica de los abogados. Me digamos. encantó ¿Viste? esa definición. Le gustó Sí, para sí, rimarlo. Porque pelearon durante muchísimo tiempo por una ley, la ley de tenencia compartida. Y bueno, y hay novedades al respecto porque hace tiempo que no nos vemos, por eso supongo que hay novedades. Pero cuando nos dejamos de ver, había muchos problemas para implementar esta ley. Entonces suponemos, con mucha alegría lo recibimos y suponemos que nos van a dar buenas noticias de que es una ley que se está aplicando de buena manera. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Agradecimiento eterno por la sensibilidad de Noche de 10, por tocar esta problemática que muchas veces en los medios de prensa no se maneja, y es una problemática que afecta a muchas familias. Para encuadrar un poco a la gente y ponerla en perspectiva, esto se trata de cuando una pareja se separa y no siempre en buenos términos, y hay niños, hijos en el medio y que quedan atrapados en la problemática. Nosotros, atacando ese problema, intentamos obtener una ley que fue una ley que se promulgó en el año 2023, que es la ley que se llama de corresponsabilidad en la crianza, que equilibra un poquito en la justicia los derechos y los deberes de padres y madres. Hace muchos años, un grupo de familias reclamaban por esta problemática. Recuerdo del año 2010, del año 2012, grupos de padres que iban, que ponían carteles que decían igualdad de derechos para los padres en los juzgados de familia. Siempre hubo como una especie de flechamiento, una especie de un tema cultural de que los hijos siempre van con la mamá y no con el papá. Entonces estaba muy desequilibrado el tema judicial. Recuerdo esa época, recuerdo que hacían manifestaciones ahí en el juzgado, ahí en familia, ¿no? El juzgado de familia. En la calle Uruguay, sí, en una. Sí. ¿Esta ley qué trata, básicamente? ¿Cuál es? ¿Cómo logra emparejar los derechos? Te vamos a cambiar el micrófono. Ahí vale, vamos a cambiar el micrófono a Raúl. Privilegia la tenencia compartida en principio, está sobre la tenencia monoparental. Ajá. Digo, el tema le da más contención al niño. Posibilidad de que viva una semana con cada uno, o de acuerdo a cómo lo acomoden o lo arreglen. Específicamente como lo arregle el juzgado, o sea, lo que sería más siempre justo, mirando la conveniencia del niño o la niña. Tratando de conservarle al niño la situación más parecida a como hubiera vivido con los dos padres. O sea, con la pareja consolidada, ¿no? Entiendo. Digo, eso es la solución que adopta este tipo de ley. Y el tema es, tenemos muchas convenciones internacionales, incluso de derechos de la mujer, que adoptan esta solución. Pero lo que más nos llama la atención es que a pesar de que tenemos un marco legal que protege a las mujeres que adoptan la solución, digo, tenemos un montón de conglomerados que hablan en contra de esta ley. Digo, por este punto de la tenencia compartida. Exacto. ¿O por algún otro punto en particular? Por el tema de la tenencia compartida, por el tema de la revisión de las medidas cautelares. Digo, específicamente el problema más grave que hay es que no quieren que se revisen las medidas cautelares. Y el tema es, una de las claves de este proyecto de ley es ese, cuando se adopta una medida cautelar con un niño, que esa medida cautelar pueda ser revisada en un juzgado de familia común, no de urgencia, y que el tema es un juez con las garantías del debido proceso, o sea, con prueba, con las etapas correspondientes, con un proceso que el tema que brinde el derecho de defensa, establezca si el tema es conveniente mantener la medida o levantarla. Digo, es un juicio que el tema le da garantías al niño de que esa desvinculación no va a ser injusta. ¿Por qué? Porque en los juzgados de género esas garantías no existen. Pero a ver si entiendo bien. Sí. Si uno solicita la tenencia compartida, sí, el juez hace una revisión de que las condiciones son las correctas para que esto suceda. Exacto. Y con respecto a todo lo demás, también siempre hay un juez de por medio. ¿Por qué habría problema por Porque hay dos tipos de materias, dos tipos de juzgados sobre la misma materia. Porque hay miradas importantes sobre la situación. No es que estamos decidiendo arbitrariamente nada. No, acá hay una defensora del menor todo específicamente para proteger al niño, para ser la voz del niño, claro. Y el niño siempre es escuchado en todo el proceso. Esta es una de las cosas que la ley más hace hincapié.
Claro. Pero por eso es que no surgen a entiendo veces disputas y problemas en la pareja o después de la tenencia o, o ante un régimen de visitas y puede haber alguna denuncia de cualquier tipo y esa denuncia corta absolutamente el vínculo. Y eso es lo que nosotros tratamos de que no pase en los casos que no perjudique al niño y que el niño no corra riesgo. Claro. Y eso esté determinado por el juez con testigos, sí. Que las visitas igual se den en un lugar vigilado, en un lugar público, en un lugar, en el DAS, que es un organismo específico que tiene el Estado para eso. Pero que no corte el vínculo. Porque el corte del vínculo es muy grave. En niños, cortar el vínculo de repente por 6 meses, a veces por 1 año, con la mitad de la familia, es un golpe emocional y psicológico que es irrecuperable. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer ver. No exponer al niño a una situación de riesgo, ¿verdad? Claro. Por supuesto que hay que tomar medidas cautelares, pero hay que revisarlas y hay que obtener prueba, como decía Raúl. Porque los juzgados de familia toman las medidas sin prueba. Pero solo con una declaración. Pero y eso es lo grave y peligroso. Eso está sucediendo ahora. Déjame explicarte un poquito, porque tenemos este problema. Sobre la materia de familia actúan 2 tipos de juzgados. Uno de urgencia y uno de fondo. ¿Tá? El de urgencia toma medidas cautelares ante una denuncia. No le importa si la denuncia es verdadera, falsa. El métier del asunto... Por las dudas, hasta que no se resuelva... no dar certeza a ningún tipo de proceso. Toma la medida cautelar y queda ahí. Pero a veces la medida cautelar es lesiva con los derechos de los niños. Entonces, esta ley lo que prevé que cualquier persona que tenga una medida cautelar que la prive de ver a sus hijos o la prive de un vínculo familiar, pueda revisarle entre el juzgado común con todas las garantías del debido proceso, con prueba, o sea, tiene que probar la persona que denuncia y la persona que se defiende. Darle todos los elementos al juez en un juicio muy cortito, que es un juicio incidental, para que con todos los elementos a la vista y con todas las garantías, el juez determine si esa medida queda o se levanta. Esa es la innovación de esta ley. Antes no existía. Antes, si teníamos una medida lesiva con un niño que vulneraba sus derechos por una mera denuncia, no se revisaba. Y podían darse 5, 6, 7 años de medidas cautelares continuas, con continuas denuncias, con continua desvinculación, donde la justicia se lavaba las manos y no se responsabilizaba de que tomó una medida sin elementos. ¿Pero al día de hoy sucede? Sigue sucediendo. Pero está la posición de revisar la medida, la posibilidad que la dice la ley. Digo, no hay muchos abogados que sepan. ¿Y se está cumpliendo? Y los abogados que conocen ese artículo, si el abogado es hábil y conoce la ley, tiene la posibilidad de llevarlo a un juzgado de familia común y hacer ese juicio incidental cortito. No hay muchos abogados que conozcan ese artículo. Tal vez está faltando mayor difusión de la ley, entonces. Exactamente. Yo considero que sí. Hubo muy poca difusión de la ley. Hay gente que no sabe que en Uruguay existe una ley de tenencia compartida. Que una pareja se separa y tiene la posibilidad de entablar una demanda, porque es una demanda que hay que presentarla en un juzgado, y obtener la tenencia compartida. Y la mayoría de los padres y eso, o madres, cuando tienen algún problema, van al juzgado de familia y les otorgan un abogado. Esos abogados que les otorgan son conscientes de esta ley, supuestamente. ¿La aplican? El abogado es un abogado particular. Si la persona no tiene los recursos necesarios, puede recurrir a un abogado de oficio. El de oficio. Exactamente. A ese me refiero. El de oficio, supongo que es el que está atento a la ciudadanía, quizás con menos acceso. Tenemos una reticencia que es en parte cultural y en parte ideológica a la tenencia compartida. Hay una preferencia, pero por parte de esos abogados materna que se sigue manteniendo en los juzgados. En los juzgados hoy se está aplicando lo que se llama la perspectiva de género. Entonces se prioriza absolutamente a la madre sobre el niño, cosa que para nosotros es un grave error. Nosotros creemos que se tiene que priorizar siempre al niño. ¿Pisa eso la ley? O sea, no van juntas. Hemos tenido denuncias. No va de la mano una cosa con la otra. Y tendrían que ir, se tendría que priorizar al niño. Es una ley específicamente para defender los derechos del niño. Lo más justo es que el niño mantenga un relacionamiento equitativo con ambas familias, con ambos padres. Salvo que sea un tema de riesgo o que una de las personas esté desequilibrada o no tenga la posibilidad. Pero vamos a ponerle a casos extremos. Y delincuentes que ven a sus hijos en la cárcel. Bueno, hay papás que con una mera denuncia no lo ven por años. Entonces ahí hay un desequilibrio muy grande, hay un despropósito muy grande, y es lo que nosotros hace muchos años estamos tratando en la sociedad de hacer ver.
nos acusan de que defendemos violentos, de que defendemos abusadores, y no pasa por ahí, en lo más mínimo. El que comete un error y se prueba que tenga la pena más dura. Pero si no se Que comprueba... arroje la primera piedra Pero si no se a quien comprueba, nunca cometió un error, ¿no? tratemos de sacar a los niños de los problemas de adultos. Claro. Y Es más, damos más garantías específicamente porque hay que probar. La revisión de la medida se basa en la prueba. ¿Y cuál es la acción que ustedes consideran que podría realizarse o las acciones para que esta ley se empiece a cumplir mejor o más? Y Bueno. mira, tenemos un problema, en principio, que lo dijo un presidente de la Suprema Corte de Justicia en el momento que le tocaba, que decía que los jueces fallan por convicción personal y no por la prueba en juicio. Entonces el tema es, uno tiene que ir a un juicio, luchar contra la prueba del otro y contra la convicción personal del juez. Digo, ya es complicado. Digo, cuando tenemos una ley que marca el camino, el juez se tiene que atener a la ley y no a la convicción personal. Y todos los jueces y todos los juicios se evalúan en la prueba que uno aporta al juicio, porque son los elementos que tiene que tener el juez. Una convicción personal no puede estar por arriba de la prueba. Entonces, es complejo. Nosotros lo que quisimos con esta ley es poner las reglas claras, arriba de la mesa, para que el juez tenga más elementos y pueda fallar mejor, más acorde con los intereses del niño y con los intereses de la familia, que es la base de nuestra sociedad, es lo que dice la Constitución, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para que esto cambie y para que se apliquen las cosas? O sea, ¿hay algún camino? O bueno, es el camino más cercano? Quizás sea visibilizar. lo primero que estamos haciendo nosotros es, gracias a ustedes, es tratar de hablar de este tema, de manifestar la problemática que está surgiendo. La ley es muy clara, por ejemplo, con el tema de los plazos. Ante una demanda de tenencia se entabla el juicio y el juez debe decidir en 120 días con una prórroga de 30. Bueno, eso no se está cumpliendo. Se está arrastrando a años la decisión de un juicio de tenencia compartido, por sí o por no, pero no puede pasar tanto tiempo. O de visitas O también. de visitas. Cuando los jueces no aplican correctamente una ley, yo de ignorante pregunto, ¿no? Sí. ¿Se puede denunciar al Poder Judicial? Sí, en realidad podés denunciarlo. Lo que pasa es que el Poder Judicial Apoya a esos jueces. Exacto, no solo apoya a esos jueces, por cuestiones jurisprudenciales, o sea, el tema es juez, todo lo que tenga que ver con su actuar como juez, la Corte está inhibida de actuar. Tiene que ser un error grave, digo, prácticamente un juez que no conoce derecho para que la Suprema Corte de Justicia adopte una sanción. ¿Tá? Lo dicen ellos, yo tengo vistas de ¿Se de puede la propia apelar? Corte. No podés Ah, no apelar, podés podés apelar. recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero el Tribunal Contencioso Administrativo lo que dice específicamente en la sentencia es que eso es potestad de la Corte. ¿Tá? Entonces no actúa tampoco. O sea, si por un lado podés recurrir, pero te dice que la resolución la tiene que tomar el otro sobre la que recurrís, entonces estás metido en un problema sin solución. Y ahora se ha hablado mucho del Ministerio de Justicia, ¿no? ¿Eso ayudaría en algo a acomodar algunas cosas? ¿O en definitiva Yo creo que no. tiene que ver con estructura? Yo creo que con no. estructura física nada más capaz, no sé. No, No probablemente conozco, no, conozco. por una simple razón. El Poder Judicial es un órgano independiente. Exacto. Y teóricamente, si tenemos un Ministerio de Justicia, va a depender del Poder Ejecutivo. Estamos violando la separación de poderes. No sé qué tanta injerencia puede llegar a tener un organismo como el Ministerio de Justicia con respecto a un poder que es absolutamente independiente. Sí, totalmente. O sea, capaz que las resoluciones no tienen forma de cumplirlas. Es medio complejo, habría que reformar la Constitución para crearlo. Qué lindo. Es lindo. Otra problemática que hay, bueno, que es una problemática que se arrastra, es el tema de los recursos económicos de la gente para mantener juicios tan largos. Por eso la ley, nosotros cuando se trató la ley y que nosotros participamos en la elaboración, nosotros apuntamos a que justamente los juicios sean cortos, las reglas sean claras, porque muchas veces como chicanas judiciales se aplican denuncias o se aplican extensiones al tema, irlo alargando, irlo pateando para adelante, y eso genera un desgaste muy grande. Claro. Tanto en las familias que están Y van en el pasando medio, los años y en los el niño niños. perdés la niñez, la adolescencia, me imagino el contacto con los abuelos. Y el juicio.
lo peor. Encima de eso tengo un niño en juicio, todos esos años. Exacto. Y lamentablemente el tema de la conciliación no está funcionando como debería en el país. Hay lugares que son para conciliar. Pero esos lugares para conciliar, Tendrían que buscan funcionar una mejor. conciliación, porque No. yo fui a una conciliación. Y Bueno. la verdad que la conciliación es, siéntese ahí. Usted una buena siéntese ahí. noticia. Bueno, la señora dice tal cosa, usted dice de ahí, es así. No, señor, usted no hable, va a hablar ella. Ahí, o sea, no arreglamos nada. Al respecto, Lo arreglamos después nosotros, por tengo una suerte. buena noticia, que tenemos un tribunal de apelaciones de familia que está implementando una conciliación intraprocesal en los casos difíciles que le llega al tribunal. Cita a las partes, trata de hacer un acercamiento y tratar de concluir el litigio. Digo, me pasó el otro día, es un tribunal en específico y dice que les está dando un resultado bárbaro. Llevan el 100% conciliaciones conseguidas. Mirá qué bueno. Pero se sientan primero porque yo me acuerdo que fue muy frío, hace muchos años, ¿no? Digo, pero fue muy fría la situación y fue muy administrativa. Mirá, Casi, diga, ese ¿entendés? tribunal le pone ganas. Estuvimos 4 horas Claro, negociando. a eso voy. 4 horas se tomaron el tiempo, Bueno. que de repente el juez de primera instancia no se tomaba, o que el tema, si hubiéramos tenido una etapa previa, tampoco se hubieran tomado. Querían liquidar el tema del juicio, era muy complicado, y nos buscaron una solución que bien o mal nos sirvió a todos. Nos fuimos todos enojados, Bueno, o sea, a todos nos sirvió. Pero hay una buena noticia, entonces. Tenemos un niño que recuperó a su familia. Qué bueno. Mirá qué bueno, de verdad. Bueno, hay que ver cómo va a seguir esto, entonces seguramente los vamos a tener por acá. Me parece que esto no tiene fin. No, tiene que tener fin, Charlie, por favor. Hay problemáticas que son afines a la ley y que bueno, que hay que tratar de solucionar, que es el tema de la manipulación infantil. Muchas veces los adultos le llenan la cabeza al niño contra otra parte, contra el otro progenitor. Eso le genera un daño muy grande al niño, se le llama alienación parental, existe, es algo o llámenlo como quieran, manipulación infantil, es algo que no se ha legislado en el Uruguay, es un debe que tenemos. Y bueno, y el tema que yo comentaba de la perspectiva, digo, en un juzgado de familia, cuando hay niños de por medio, la única perspectiva que tendría que existir es la perspectiva de infancia. Centrar en el niño, en el interés superior del niño, y buscar lo mejor para él, que en el 90% de los casos, o más todavía, es mantener vínculo con toda la familia, como corresponde, ¿no? Porque los que nos separamos somos los adultos, no los niños, y eso hay que protegerlo, y eso tendría que ser sagrado, y tendría que ser una guía, y lamentablemente no lo es hoy por hoy. Entonces, bueno, hay que seguir en esta prédica, y bueno, a la gente que tiene que tener mucha paciencia, que tiene que apoyarse psicológicamente para soportar una separación en malos términos y un juicio que es extremadamente largo, que es costoso, que es desgastante, cuando las disputas son a veces medias como que irreconciliables. Claro. Porque muchas veces uno puede lograr con el tiempo el dolor Un de la acercamiento, separación, un claro. rencor, un despecho. Claro, y pero por después con el amor, tiempo uno se por amor arregla. a tu niño o niña, A veces el ser buscas humano el tenemos esa encuentro. parte Exactamente. mala que tomamos una parte sagrada como es un niño para lastimar a la otra persona. Eso pasa lamentablemente. Que podés estar en desacuerdo sin lugar a dudas, pero siempre pensando en función del niño, ahí vas a encontrar, sin lugar a dudas, hay un punto que vas a encontrar en común. Encuentros, claro que sí. Hay que buscar encuentros. Exactamente, y tendría que ser una política de Estado eso, ¿no? Claro. Y no lo es. Un cambio de paradigma. Exactamente. Cambio de paradigma. Exacto. Exactamente. Bueno, para cambiar ese paradigma hay que seguir informando. Hay que seguir informando. Comunicando y visibilizando todo esto, Por y para eso eso están somos ustedes. agradecidos con Noche de 10 porque siempre nos ha abierto una ventana. Es un espacio, es mucha gente la que pasa esta problemática, más de la que uno piensa. Porque son muchas, lamentablemente, las separaciones en Uruguay. Y nosotros hicimos un estudio hace muchos años de que más o menos 1/3 de las separaciones existe lo que se llama la obstrucción de vínculos, que es no te dejo ver al niño, o lo paso a buscar y no, está enfermo, no, o la llamada no. Está No, mirá, lloviendo, está mirando, lloviendo hoy no. Sí, no te quiere atender sí. o lo que sea, y bueno, y eso genera disputas, Sí, sí, problemas, sí, claro. estrés, depresión, y bueno, y problemas en el niño, Sin porque el duda. niño no entiende. ¿Y el niño qué pasa? ¿Por qué no me ven? ¿Qué es lo que pasó? Ese cambio tan brusco. Lo primero es sentir el abandono, exacto. Exactamente. Y a veces es muy difícil, hasta la adultez no se pueden arreglar vínculos. Exacto. Y se pierde inclusive la protección, porque cuanto más ojos tenga el niño para ser cuidado, cuanto más familia tenga, el niño va a estar más protegido, porque uno controla al otro. Sin duda.
Ese es el quis y el corazón del tema, que bueno, que tratamos de manifestarlo y de comunicarlo y que no se malinterprete. Vuelvo a repetirlo, nosotros no defendemos ni abusadores, ni violentos, ni malos papás, ni papás abandónicos, no. El buen papá, el que papá y mamá, ¿no? Claro, Que quieren sin duda, criar claro. a su hijo después de separarse. Sin Y duda. que Familia. quieren seguir siendo parte de ese niño, no un visitador de fin de semana o un cajero automático. Sí, Quieren papá, cumplir mamá, la abuelo, función. tíos, Exacto. sobrinos, Hoy tenemos... primitos Es que algo quieren justo conocer y a su equitativo. primo, sin duda. Entonces, bueno, lo defendemos de corazón, convencidos absolutamente, porque aparte de los países desarrollados del primer mundo, los países nórdicos tienen esto hace muchísimos años y los resultados son muy buenos. Y acá estamos criando niños huérfanos de padres vivos. Hay miles de niños que están incomunicados de la mitad de su familia por muchísimo tiempo. Y cada vez es más, y cada vez es más, y cada vez es más. Y como que el primer ratio en la justicia es separar al niño de la familia, y tendría que ser el último. Claro. Luego que se comprueba que eso tiene que tomarse como una medida de protección al niño y no como una medida que lo está dañando, lo está perjudicando. Muy Bueno. bien. Entonces esperemos que la próxima que nos visiten, que va a ser muy pronto, vengamos con mejores noticias. Seguro que sí, algo va a ir avanzando. De a Y poco, alguna de a poco se va a anécdota, lograr. alguna anécdota divertida como la que me contó el señor que me dejó contento. Vamos a conseguir una. Bueno, Nosotros nos vamos a una pausa cortita, vamos, Charlie, nos vamos, cortita, porque que